Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez CU superíndice 3 Moestu N. Espero que es tu copyright N listos para un viaje lleno de drama, pasiu superíndice 3N, romance y giros inesperados porque hoy, nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas. Esos melodramas que nos roban el sueño más menos o, nos hacen suspirar y nos dejan pegados a la pantalla durante horas. Hoy les traigo mi selección superíndice 3N personal de las 10 series turcas en Spawn más menos o que en mi opinión superíndice 3N, son absolutamente imperdibles. Asu que preparen sus palomitas, a como superíndice 3 dens en el sofu, que comience el maratu superíndice 3N. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente que si son nuevos por AQ, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas que su copyright que les encantan, asu que confuenen no se arrepentir n. Ahora sin preúmbulos, vamos a descubrir esas joyas turcas que los dejaron n completamente enganchados. Comencemos con la primera de mi lista, Erkenci Quay. Ay Erkenci Quay. Esta serie es pura energía, frescura y romanticismo. La historia gira en torno a Sanem, una joven más menos adora y algo torpe que por una serie de circunstancias, termina trabajando en una agencia de publicidad. Ayu conoce a Kan, el hijo mayor del dueu más menos o un foto superíndice 3 grafo aventurero y carisma tico. La química entre Sanem y Kan es palpable desde el primer momento, pero su relación superíndice 3N es llena de obstáculos, malentendidos y situaciones divertidísimas. Lo que me gusta de Erkenci Quay es su tono ligero y optimista, y la interpretación superíndice 3N maravillosa de Demet Özdemir y Can Yaman, que le dan una vida increíble a sus personajes. Si buscan una serie que los haga reír, suspirar y creer en el amor verdadero, Erkenci Quay es para ustedes. Profundizando un poco más en Erkenci Quay, quiero destacar la magia que Demet Özdemir y Can Yaman lograron crear en pantalla. No es solo la historia en sí, que es encantadora, sino la forma en que ellos interpretan sus personajes. Demet le da a Sanem esa inocencia y torpeza que la hacen tan adorable, mientras que Can le aporta ese aire aventurero y rebelde a Candibit. Su química es palpable y no me sorprende que muchos fans hayan soñado con que su romance trascendiera la pantalla. Además, la serie tiene una fotografía preciosa. Los paisajes de Estambul y sus alrededores están filmados de una manera que te transporta directamente allí. La música también es un componente clave con canciones pegadizas y emotivas que complementan a la perfección cada escena. Si eres de los que disfrutan de los detalles visuales y auditivos, Erkenci Quay te va a encantar. En segundo lugar, tenemos Aik Laftan Anlamaz, Otra comedia romántica que no pueden perderse. Esta serie nos presenta a Hayat, una joven que vive en Estambul y que, para conseguir un trabajo, finge ser otra persona. En su nuevo empleo conoce a Murat, su jefe, un hombre guapo, exitoso y bastante arrogante. Como se imaginaron la relación superíndice 3N entre Hayat y Murat empieza con el pie izquierdo, pero poco a poco, a trabu copyright S de situaciones CU superíndice 3 micas y enredos, comienzan a enamorarse. Lo que hace especial a Aik Laftan Anlamaz es la química explosiva entre Ande Eru Parrafoel y Burak Deniz, que interpretan a Hayat y Murat respectivamente. Su actuación superíndice 3N es tan natural y creíble que te hace sentir como si estuvieras viviendo su historia de amor en primera persona. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa y unos paisajes espectaculares de Estambul. Aik Laftan Anlamaz es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La trama, aunque predecible, está llena de momentos divertidos y entrañables. Hande Erçel le da a Hayat ese toque de frescura y espontaneidad que la convierte en un personaje muy querido. Burak Deniz, por su parte, interpreta a Murat con una mezcla de seriedad y sarcasmo que lo hace irresistible. Lo que más me gusta de esta serie es cómo aborda el tema del amor en el ámbito laboral. Las situaciones cómicas que se generan por la relación entre Hayat y Murat son geniales, y te hacen reflexionar sobre lo complicado que puede ser mezclar el trabajo con los sentimientos. Además, la serie tiene un ritmo muy ágil con capítulos que se pasan volando. La tercera serie en mi lista es un clásico que ha conquistado corazones en todo el mundo, Fatmagulun su párrafo UNE. Esta es una serie mucho más seria y dramática que las anteriores, pero igual de adictiva.
La historia gira en torno a Fatmagul, una joven que vive en un pueblo costero y que es víctima de una agresión superíndice 3N sexual. Después copyright S de este terrible suceso, su vida cambia por completo y tiene que enfrentarse al estigma social y a la injusticia. Kerim, uno de los implicados en la agresión superíndice 3N, se siente culpable y decide casarse con Fatmagul para protegerla. A pesar de las circunstancias, poco a poco entre Fatmagul y Kerim surge un sentimiento de afecto y respeto mutuo. Fatmagul un su párrafo UNE es una serie que te llega al alma, que te hace reflexionar sobre temas importantes como la violencia de Geu copyright Nero y la importancia de la justicia. La actuación superíndice 3N de Beren Saat como Fatmagul es simplemente magistral. Fatmagul un su QNE es una serie que te marca. No es fácil de ver, pero es necesaria. Aborda un tema muy delicado con mucha sensibilidad y realismo. La interpretación de Beren Saat es simplemente espectacular. Logra transmitir todo el dolor, la angustia y la desesperación de Fatmagul de una manera que te conmueve profundamente. La serie no solo se centra en la agresión en sí, sino también en las consecuencias que tiene para la vida de Fatmagul y para su entorno. Muestra cómo la sociedad la juzga y la estigmatiza, y cómo tiene que luchar para recuperar su dignidad y su felicidad. Además, la serie plantea preguntas importantes sobre la culpabilidad, el perdón y la redención. Es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la justicia y la necesidad de proteger a las víctimas de la violencia sexual. Continuando con el drama, en cuarto lugar tenemos **Karasebda***. Prepu rense para llorar a mares con esta historia de amor imposible. Karasebda nos cuenta la historia de Kemal y Nian, dos superíndice 3 venes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias y por las intrigas de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nian. Aún más menos os después copyright S, Kemal regresa convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de quienes le hicieron daño más menos o Y a recuperar a Nian. Karasebda es una serie llena de pasión superíndice 3N, intriga y giros inesperados. La química entre Burak Uzupárrafo y Bit y Neslihan Atagul es innegable, y la historia te atrapa desde el primer capítulo. Si son de los que disfrutan con los dramas intensos y los amores prohibidos, Karasebda es para ustedes. Karasebda es una serie que te engancha desde el principio hasta el final. La historia de amor entre Kemal y Nian es tan intensa y apasionada que te hace creer en el amor verdadero. Pero también es una historia llena de dolor, sacrificio y venganza. Burak Ozibit y Neslihan Atagul tienen una química increíble, y sus actuaciones son impecables. Lo que más me gusta de esta serie es cómo explora el tema de las diferencias sociales y cómo éstas pueden afectar las relaciones. También me gusta cómo muestra la complejidad de los personajes, que no son ni completamente buenos ni completamente malos. Además, la serie tiene una trama muy bien construida, con giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Si eres de los que disfrutan de los dramas románticos con un toque de suspense, Karasebda es para ti. En el quinto puesto les presento **Medcezir***. Esta serie es una adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie estadounidense DOC. La historia gira en torno a Yaman, un joven de origen humilde que, tras un incidente, es acogido por un abogado rico y poderoso. Yaman se traslada a un barrio exclusivo de Estambul y Ayu conoce a Mira, una joven guapa y popular de la que se enamora. Medcezir es una serie que explora temas como las diferencias sociales, la amistad y el amor. Además, la serie cuenta con una banda sonora muy actual y unos paisajes impresionantes. Si les gusta superíndice 3 DOC, estoy segura de que también copyright N disfrutaru, N de Medcezir. Medcezir es una adaptación muy bien hecha de DOC. La serie mantiene la esencia de la original, pero la adapta al contexto cultural turco. La historia de Yaman y Mira es muy atractiva, y la serie explora temas importantes como las diferencias sociales, la amistad y el amor. Lo que más me gusta de esta serie es cómo muestra la vida de los jóvenes de clase alta en Estambul. La serie tiene una fotografía muy cuidada, con paisajes impresionantes y una banda sonora muy actual. Además, la serie cuenta con un elenco muy talentoso con actores como Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, que interpretan a Yaman y Mira respectivamente. Si eres fan de DOC o simplemente disfrutas de las series juveniles con un toque de drama, Medcezir es una excelente opción.
Ahora, llegamos a la mitad de la lista con y grado su con diéresis párrafo erde ***. Esta serie es para los amantes del thriller y la acción superíndice 3N. Y grado su con diéresis párrafo erde nos cuenta la historia de Sharp y Umut, dos hermanos que fueron separados cuando eran new más menos os. Aún más menos os después copyright s. Sharp se convierte en policua y Umut en un miembro de la mafia. Sin saber que son hermanos, ambos se infiltran en las organizaciones rivales con el objetivo de desmantelarlas. Y grado su con diéresis párrafo erde es una serie llena de suspense, giros inesperados y escenas de acción superíndice 3N trepidantes. La actuación superíndice 3N de U con diéresis Ayatay Ulusoy y Aras Bulut y grado sin Emily es impecable, y la historia te mantiene al borde del asiento de principio a fin. Yerde es una serie que te atrapa desde el primer momento. La trama es muy interesante y está llena de giros inesperados. La historia de los hermanos Sharp y Umut es muy conmovedora, y la serie explora temas como la lealtad, la traición y la redención. Lo que más me gusta de esta serie es cómo combina la acción con el drama. Las escenas de acción son muy bien coreografiadas y te mantienen al borde del asiento, mientras que las escenas dramáticas son muy emotivas y te hacen conectar con los personajes. Además, la serie cuenta con un elenco muy talentoso con actores como Ayatay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli, que ofrecen unas actuaciones impecables. Si eres fan de las series de acción y suspense, Yerde es una excelente opción. En su copyright timo lugar, tenemos ***muteaye myzyl***. Esta es una serie istu superíndice 3 rica que te transporta al Imperio Otomano en el siglo XVI. La historia se centra en la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes importantes de la historia otomana, y en su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y en una de las mujeres poderosas del imperio. Muteaye myzyl es una serie espectacular, con una producción superíndice 3N impecable, unos vestuarios impresionantes y una banda sonora preciosa. Si les gusta la historia y los dramas de U con diéresis copyright poca, esta serie es un verdadero festum visual. Mutese myzyl es una serie que te sumerge en la historia del Imperio Otomano. La serie está muy bien documentada y ofrece una visión fascinante de la vida en el palacio del sultán Suleimán el Magnífico. La historia de amor entre Suleimán y Hürrem Sultán es muy atractiva, y la serie explora temas como el poder, la ambición y la intriga. Lo que más me gusta de esta serie es su producción impecable. Los vestuarios son espectaculares, los decorados son impresionantes y la banda sonora es preciosa. Además, la serie cuenta con un elenco muy talentoso con actores como Ali Tergenk y Mary Muzerli, que ofrecen unas actuaciones memorables. Si eres fan de las series históricas y los dramas de época, Mutese myzyl es una excelente opción. Casi llegando al final, en octavo lugar, les recomiendo ***diriliai, Ertugrul, ***. Otra serie istu superíndice 3 rica, pero esta vez centrada en la vida de Ertugrul Gazi, el padre de Osmu y el fundador del Imperio Otomano. Diriliai, Ertugrul nos cuenta la historia de Ertugrul y su tribu, que luchan por sobrevivir en un mundo lleno de peligros y enemigos. Esta serie es una mezcla de acción superíndice 3N, aventura y drama, con unas escenas de batalla espectaculares y una historia que te atrapa desde el primer momento. Si les gustan las series de vikingos o de caballeros medievales, estoy segura de que también copyright N disfrutaru, N de Diriliai, Ertugrul. Dirilis, Ertugrul, es una serie épica que te transporta a la época de la fundación del Imperio Otomano. La serie está llena de acción, aventura y drama, y te mantiene al borde del asiento desde el primer momento. La historia de Ertugrul y su tribu es muy atractiva, y la serie explora temas como la lealtad, el honor y el sacrificio. Lo que más me gusta de esta serie son sus escenas de batalla espectaculares. La serie cuenta con una producción muy cuidada y un elenco muy talentoso. Si eres fan de las series de vikingos o de caballeros medievales, Dirilis, Ertugrul, es una excelente opción. En noveno lugar, tenemos ***Kiral Kaik, ***. Volvemos a la comedia romántica con esta serie que nos cuenta la historia de Defne, una camarera que acepta un trabajo inusual, enamorar a Umer, un diseu más menos ador de zapatos exitoso y soltero codiciado. Defne tiene que fingir ser otra persona y hacer creer a Umer que es enamorada de U con diéresis copyright L, pero como se imaginaru, N, las cosas no salen como ella espera.
Kiral Kaik es una serie divertida, ligera y romántica, con unos personajes encantadores y una historia que te hace reír a carcajadas. Kiral Kaik es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La historia es divertida y romántica, y los personajes son muy encantadores. La química entre Daphne y Homer es innegable, y la serie te hace reír a carcajadas. Lo que más me gusta de esta serie es su tono ligero y optimista. La serie es perfecta para verla después de un día duro de trabajo y te hace olvidar todos tus problemas. Si eres fan de las comedias románticas, Kiral Kaik es una excelente opción. Y finalmente en Du Copyright Cimo lugar, pero no por ello menos importante, les recomiendo **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 *
superíndice 3 Hiko que te mantiene en vilo de principio a fin. Ufak Tefekcinayetler nos cuenta la historia de 4 amigas de la infancia que se reencuentran aún más menos os despú copyright S y que se ven envueltas en un juego peligroso de secretos, mentiras y venganza. La serie es llena de giros inesperados y de personajes complejos y ambiguos, que te hacen dudar de todo y de todos. Si les gustan las series de suspense y los dramas psicolu superíndice 3 Hikos, Ufak Tefekcinayetler es una opción superíndice 3N excelente. Ufak Tefekcinayetler es una serie que te mantiene en vilo de principio a fin. La trama es muy compleja y está llena de giros inesperados. La serie explora temas como la amistad, la envidia, la venganza y el poder. Lo que más me gusta de esta serie es su atmósfera de suspense. La serie te hace dudar de todos los personajes y te mantiene adivinando hasta el final. Si eres fan de los thrillers psicológicos, Ufak Tefekcinayetler es una excelente opción. Y bueno amigos, llegamos al final de mi lista de las 10 series turcas en Spawn más menos ol que los engancharu n. Espero que hayan tomado nota y que encuentren alguna serie que les llame la atención superíndice 3N. Recuerden que todas estas series n disponibles en diferentes plataformas de streaming, asu que no tienen excusa para no darles una oportunidad. En resumen, hoy hemos explorado un universo de historias apasionantes, desde comedias románticas ligeras y optimistas hasta dramas intensos y thrillers psicolu superíndice 3 Hikos. Hemos conocido personajes inolvidables, hemos suspirado con amores imposibles y nos hemos emocionado con tramas llenas de intriga y suspense. Espero que esta lista les haya servido de inspiración superíndice 3N para descubrir nuevas series y para disfrutar a UNMU-S del maravilloso mundo de las producciones turcas. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Y ahora me gustaría saber L de estas series les ha llamado S la atención superíndice 3N. Du copyright genme sus comentarios abajo. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Tienen alguna otra serie turca que me recomienden? Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un beso enorme. Además me encantaría saber qué opinan sobre el auge de las series turcas a nivel mundial. ¿A qué creen que se deba su éxito? ¿Qué las hace tan especiales en comparación con otras producciones? Comenten abajo. Y no olviden dejar sus sugerencias para próximos vídeos. Les mando un abrazo gigante. Chao, chao.